En este vídeo voy a relatar algo que en otra ocasión ya dije, pero un poquito más ampliado, ¿no? Sobre los mitos, el fraude, el engaño que hay en torno a muchas religiones. Religiones que han creado a lo largo de la historia guerras y matanzas increíbles, hasta el día de hoy. Y si no, piensen en el catolicismo, el Vaticano, las matanzas, las cruzadas, el horror, la ansiedad de sangre y de torturas. Y si no, la Inquisición. El que no iba a las cruzadas era quemado vivo como hereje, ¿no? O sea, la bestialidad insólita que ha habido en torno a religiones que aman la guerra y la sangre. Guerras santas que perdieron todas. Cuando el dicho de Dios con nosotros, pero no ganaron ninguna cruzada. Que no sé que Dios estaba con ellos. Lo que sí fueron matanzas y luego la religión, el Vaticano, arrasando con todo lo que podía, de joyas, de oro, de obras de arte, lo que fuera. Ramplar las conquistas a base de ríos de cadáveres. Eso es real, no estoy inventando. Pero para gente que habla poco de ello, ¿no? Las matanzas religiosas hasta el día de hoy, ya veis lo que está pasando en Irán, lo pasó en Irak, en esos países que el fanatismo, la sangre, la locura. ¿Cuántas guerras santas predicó Jesucristo? Jesucristo dijo, varias ocasiones, tienes que amar a tu semejante como a ti mismo. Y tienes que amar a tu enemigo. No devuelvas mal por mal, decía Jesucristo, sino bien por mal. Si tu enemigo tiene hambre, decía Jesucristo, dale algo de comer. Y si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto, amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza y Dios, Jehová Dios, te lo pagará. En otras palabras, Jesucristo no vino a alentar guerras, matanzas, ni a quemar gente viva. La Inquisición quemó niños, mujeres, hombres, masas de gente vivas. Pregunta en España a los cátaros, una región entera, hombres, mujeres, sin hacer nada. Los quemaron todos. Porque estos cátaros es un ejemplo de los múltiples en toda la tierra, porque los indios ya te piérdete, tribu entera quemaron vivas. Eso te pierdes ahí. La locura. Bueno, los cátaros, un país, Cataluña, más cátaros, una religión que eran cristianos genuinos, ¿no? Que ellos tenían las escrituras, que por cierto, el Vaticano prohibía leer la escritura, decía que era una herejía leer el libro de Dios, ellos la podían leer solo. Y la ponían en latín, un idioma muerto además. Pues los cátaros eran gente pues noble, que habían conseguido llegar gente que le predicaba el reino de Dios con las escrituras en la mano, la Biblia. Y veían las fraudes, las matanzas, violaciones de niños, los robos que hacía el Vaticano, que era bestial. Y cogió el Vaticano, venga, que los quemen a todos. Y mandó ejércitos y bordearon a los cátaros y los cogieron niños, bebés, niñas, todos quemados vivos. Esa es la forma de predicar y hacer discípulos. Pero bueno, ahora voy a tocar un tema. Por ejemplo, una de las enseñanzas bases del Vaticano es la diosa madre, reina de los cielos, la María, la madre de Dios. O sea, que Dios tiene como madre a María, ¿no? Y entonces, pues que ella es la reina de todo el universo, sobre ángeles manda. ¿De dónde se sacan eso? ¿De la Biblia? Ahora vamos a poner por partes. Por ejemplo, todas las religiones antiguas, los filisteos, cananeos, jebuseos, o sea, todos los que eran adoradores de demonios, hacían sacrificios de niños, los quemaban vivos, hacían hogueras y estatuas gigantescas con estatuas demoníacas y cogían los niños, sus propios hijos bebés, pobrecitos, llorando y los echaban vivos a las hornas de fuego. Sí, pues adoraban a la diosa Artemis, Isis, Osiris, Star, de muchos nombres, ¿no? La reina de los cielos. Siguiendo el Vaticano, la diosa madre, María, la madre de Dios, la madre de Dios, o sea que Dios tiene abuelos, tíos, madre. Bien, ¿qué piensan de María? Jesucristo no era un hombre, no vino a la tierra como un hombre, no. Fue un hombre, quiere decir, pero no era un descendiente directo de Adán y Eva.
sino que vivió, fue la primera creación de Dios, según la Sagrada Escritura, en los cielos, la primera creación de Dios. Dios ha existido eterno, siempre. Pero la primera creación inteligente, no humana, fue Jesucristo, el primogénito de la creación. El principio, dice la Biblia, de la creación por Dios. Luego, por medio de Jesucristo, crearon ángeles de diferentes fases inteligentes, no eran humanos, entiéndeme. Eran seres, energía inteligente. Y luego, por medio de los ángeles, el universo, las galaxias, los planetas. O sea que aquí se habla de millones de años, desde el punto de vista humano, claro. Y ya, relatándolo todo muy sencillo, pues ya creó humanos, primero creó animales, aves, antes que los humanos. Aves, peces, animales silvestres, eran dóciles, eran amables. Quiere decir, los animales no eran salvajes, no comían otros animales. Sencillamente, cada uno tenía su territorio, tenía un instinto de conservación, cuidaban de sus crías, no había paz. Y lo último, Adán, y después de lo último, Eva. Y Dios le dijo que crecieran. O sea, una parte, Adán y Eva, parte de la creación de Dios en la tierra. No fue creado en los cielos, fue en la tierra, Adán y Eva. Y entonces dijo que tuvieran hijos, crecieran, multiplicaran y tuvieran, y lo que tenemos que hacer, no se ha hecho todavía, tener en sujeción a los animales, las aves, los peces de la tierra, de nuestro planeta. Entonces, hasta el momento lo único es cazar a los animales o torturarlos, envenenarlos de todas formas, maneras. Hemos hecho una matanza. O sea, la labor de Dios que nos dio a Adán y Eva como resultado de haber hecho la raza humana es cuidar de los animales, no matarlos ni comerlos. De hecho, Adán y Eva no comían, ni ningún animal comía otro animal. Solo fue después del diluvio que ya se destruyó la tierra por causa de la invasión de demonios a la tierra, millones seducidos por Satanás con un fin, digamos, estúpido y anormal. Los ángeles no son humanos, pero vieron a las mujeres que eran bellas, de los humanos, la obra de Dios, descendientes todos, Adán y Eva, claro, de que eran bellas, querían tener los ángeles esa sensación del acto sexual, ¿no? Ese éxtasis de durado unos minutos, la pareja. Y se hicieron cuerpos humanos, vinieron a la tierra, eran ángeles, se hicieron cuerpos humanos. En total que tuvieron relaciones sexuales y tuvieron gigantes. No eran humanos, no era la obra de Dios, era algo bestial, diabólico. Y tuvieron hijos que crecían y comían de todo. Comían humanos, comían animales, comían vegetales, destruían, porque hubo millones de ángeles y millones de gigantes. De hecho, han aparecido miles de esqueletos de gigantes. ¿Ve usted a un solo esqueleto de gigante en un museo de antropología? Verá que no verá ninguno. Pero han aparecido miles. ¿Dónde van? Los hacen desaparecer rápidamente. Prohibido. ¿Y en qué medio de comunicación ha visto usted televisivo? Un reportaje sobre los gigantes, los esqueletos gigantes. Ni uno. ¿No ve que hay detrás una manipulación con hilos invisibles de decir, este tema ni tocarlo, el otro tampoco, el otro tampoco? ¿Qué cree? ¿Que hay libertad de verdad? ¿De expresión? No lo crea. No, porque como dice en la Sagrada Escritura, dice el texto en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, no el Evangelio. Juan era un escritor, un apóstol de Jesucristo, que escribió el Evangelio. Luego pues, Mateo y otro, Juan y Lucas, etc. Pero escribió cartas después a las congregaciones. Ya había congregaciones cristianas en todo el planeta casi. Y entonces escribió cartas para animarlos. Y en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, Juan escribe, sabemos que nos originamos de Dios, sabemos que somos descendientes de Adán y Eva, creaciones de Dios, no de la evolución, ni del hombre mono, ni cosas raras. Todo es una farsa, una mentira. No hay nada que haya evolucionado y se haya convertido de un monstruo a otro monstruo, ¿no? Nos originamos de Dios, dice. Pero el mundo entero, sigue diciendo, está yaciendo en poder del inicuo, que es el planeta Tierra, está controlado por demonios. Eso lo dice incluso Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, 5 al 8, que Jesucristo tuvo un tiempo, cuando ya fue mayor de edad, 30 años, había nacido, como ya saben, por resumirlo todo, un milagro. Porque María, una mujer judía, jovencita, iba a casarse con un chico que se llamaba José, que era carpintero, y entonces iban a casarse, estaban comprometidos, que si ya había un día. Entonces la boda de los judíos era muy simple. Cogía, por ejemplo, un hombre se fijaba en una chica, una vecina, una amiga, algo sea, y entonces hablaba con ella, se entendían bien, tal. Y entonces el chico, o el padre del chico, iba a hablar con el padre de la chica, y dije, mire, mi hijo está enamorado de tu hija.
¿qué te parece? Si quieren casar, ¿os parece bien? Oh, pues muy bien, tal. Hacían un acuerdo y hacían un día de fiesta. Entonces invitaban a los vecinos como testigos oculares de aquella boda. Entonces invitaban a los vecinos, hacían una fiesta, comían, bebían y hacían una presencia. Mira, mi hija se va a casar con el fulano y tal, y estamos muy contentos, se llevan muy bien y quieren tener hijos, una gran familia y tal. Y aplaudían y tal, y ya estaban casados, a casa. Entonces María iba a casarse con la madre de Jesús. Pero claro, no habían tenido relaciones sexuales. Hoy en día es otro rollo, bastante desagradable, que los matrimonios, el 90%, muchas veces, desgraciadamente, pues es así, ya se han acostado antes de casarse. Desde el punto de vista bíblico no es justo, ¿no? Hay que primero comprometerse, relacionarse, salir juntos, llevar un tiempo conociendo, pues se van a... Porque muchos matrimonios, debido a esa situación, tienen un contacto sexual anticipado y luego al poco tiempo, aun casándose, se divorcian porque no se entienden. Porque muchas veces pasa como en las películas de Hollywood, ¿no? Las artistas, los actores, tal, que en las películas muy bien maquillados, muy bien, hacen un personaje heroico y tal, pero la realidad es que es un fantasma, es un pobre inútil, bueno, que tiene cualidades de actor o bueno, buen tipo, pero que en la vida real es un fantoche, ¿no? O él o ella, ¿no? Pasa muchos casos. Y luego se casan 20 veces y se divorcian porque la mujer o el hombre que se casa con esa actriz piensa que en la vida real va a ser ese héroe, que es valiente, que da un puñetazo, que la defiende, que es exitoso. Y luego es un fantoche que es un inútil, que se droga, que se bebe, que se alcoholiza y que tiene varias amigas y que es un infiel. Pero bueno, entonces María iba a casarse, estaban comprometidos, habían fijado un día para algo, y tuvo un ángel que hablar con María, la madre de Jesús. Entonces iba a casarse. Y mira, se asustó un poco, no te asustes. Un ángel, claro, se materializó, ¿no? Como si fuera un humano, brillante, ¿no? Y dice, mira, que te voy a decir una cosa, más o menos, vas a quedarte embarazada. Y ella, pues no, si no he tenido relaciones sexuales, no me he casado todavía, estamos comprometidos. Dice, no. Dice, es que vas a tener un hijo que va a ser extraordinario, va a ser el Hijo de Dios, el Mesías prometido. ¿Yo? Pero no, dice, no te preocupes, va a ser un milagro. Te va a quedar embarazada y le pondrás por nombre Jesús. Él va a ser el Salvador del pueblo de Israel, el Salvador del mundo. Ah, bueno, pues sí. Y a José, otro ángel, le dijo lo mismo. Mira, la vio a María embarazada al poco tiempo, unos pocos meses, y ya no dijo nada, se asustó, dice, usted me ha engañado. Entonces digo, pero iba a casar con ella, me gustaba esta mujer, pero y ahora como salió con otro y tal, pensando, es lógico, pensaría así. Y entonces un ángel fue a José y le dijo, mira, no te preocupes, pero no, que lo que va a tener no te ha engañado, es una buena mujer. Lo que pasa es que va a tener un hijo milagroso, se va a ser el Mesías, sí, pero tú cásate con ella, que no te ha engañado, es una mujer fiel, puedes fiarte y tal. Bien, ¿no? Y se casaron, bien. Y tuvo Jesús 30 años de carpintero, que luego María tuvo varios hermanos, varios hijos, quiero decir, y varias hijas, ¿no? Que entonces el matrimonio israelita es como, creo que todavía hoy es un éxito tener muchos hijos, ¿no? Para que el pueblo de Israel se extendiera, se hiciera grande, porque entonces en aquel tiempo era el pueblo de Dios. Entonces, efectivamente, 30 años salió Jesucristo, ya que era la época, era mayor de edad, y ya era su misión hablar a la gente y hacer milagros para presentar a la gente la esperanza de vivir para siempre en la tierra y de no morir nunca más, que era el mensaje del reino de Dios, el gobierno de Dios, que la gente pide o pedimos en el Padre Nuestro, cuando decimos santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. No pedimos que venga el reino de fulano, de mengano, o el reino de tal país que es mejor. El reino de Dios, y que se haga tu voluntad en los cielos como se hace en la tierra, que se haga en la tierra también. O sea, pedimos un gobierno, el reino de Dios. Jesucristo, el rey de reyes, bueno, por resumirlo todo, bueno, ya lo mataron porque vino a sacrificar su vida, a dar su vida como una ofrenda, porque todos descendemos de Adán y Eva, y Adán y Eva, por relatarlo muy cortado, porque podía estar horas hablando sobre el tema, pues Adán y Eva los creó perfectos, le dijo, tengan hijos y llenen la tierra y tengan en sujeción animales, aves y peces. Era cuidar de los animales, las aves, los peces, no matarlos. Los animales no comían otros animales, eran todos vegetarianos, los humanos igual. Y así será pronto en el futuro. Y entonces un ángel rebelde engañó a Adán, a Eva también, primero, y dijo, ¿qué ha dicho Dios? Porque le puso un mandamiento único, un mandamiento sencillo. Le dijo a Adán y Eva, mira, hay un árbol en el Edén un paisaje, corrían 4 ríos,
qué grande podía ser el territorio para 2 personas. Todos árboles de todo, eran vegetarianos todos, animales, todo, y paz con los animales y con las personas, claro, no había personas entonces paz con todos, no había problema de ningún tipo, no miedos, solo había un mandamiento único, dice, un árbol en Edén especial, dice, el árbol del conocimiento, lo bueno y lo malo, no comas de él. Adán y Eva lo sabían, lo habían visto, lo habían oído, de Dios, porque si comes de él mueres. Pero un ángel rebelde desde los cielos sabía eso y quería ser el Dios adorado en la tierra. Un ángel como millones de ángeles había. Se llama Satanás o Lucifer o el diablo. Un apodo, adjetivo, calificativo, despectivo, porque fue un rebelde que instó a otros millones de ángeles a venir a la tierra con el asunto de tener relaciones sexuales con mujeres, por tener ese sentido de expansión, de emoción que tienen los seres humanos cuando se casan y tienen relaciones sexuales las veces que quieran, claro. Y entonces tuvieron gigantes. Pero bueno, es resumido. Y entonces los echó de Edén porque comieron. Porque Satanás le dijo a Eva, así que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol. Empleando una serpiente, pues los demonios son invisibles, son energía, se puede materializar, se materializaron, pero realmente son energía. Entonces con una serpiente, que eran los animales, serpiente cualquiera, eran dóciles, no eran agresivos ninguno. Ningún animal, era cada uno su territorio, su vida, cuidaba de sus críos y ya está. No había ningún miedo de nada. Era todo paz, todo vegetariano, todos comían hierba o otros frutos. Y entonces una serpiente dijo a Eva, Dios ha dicho que no comáis de un árbol, ¿verdad? No, de todo podemos comer, de cualquier fruta, todo está. Pero hay uno en este de Edén que no comamos, porque si comemos morimos, ha dicho Dios. Y Satanás, por medio de la serpiente, eso ha dicho Dios. Os ha engañado. Es mentira. Es mentira, sí. Porque Dios sabe que este árbol es especial. Si tú comes de este árbol, vas a ser como Dios. Vas a sentir un éxtasis, una emoción. Y no necesitas a Dios para nada. Y no necesitas preguntar a Dios, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer otro? Así, prueba, ¿verdad? Y comió. Y luego fue a su esposo, Adán. Mira lo que ha dicho esta serpiente. ¿Ha dicho eso? Yo he comido, ¿qué te ha pasado? Nada. A ver, trae. Comió. Y oyó la voz de Dios desde los cielos decir, ¿qué he dicho yo? Que no comáis de este árbol. Ahora fuera del Edén. Ahora comerás pan con el sudor de tu frente, porque volverás al polvo. Del polvo te hice y al polvo volverás. Al polvo, muerto, enterrado, finito. Aunque Adán vivió después de aquello 930 años, porque todavía tenía que hacer el trabajo, tener hijos y llenar la tierra. 930 años sigue viviendo. Porque dijo el día, en ese día perdió esa perfección física y mental que tenía que tener, la perdió. Entonces quedó un humano ya imperfecto, con debilidades, con imperfecciones, con errores, tal. Y todos los humanos venimos de Adán y Eva. Todos. Entonces, quiere decir, todos hemos heredado la imperfección, la vejez, la enfermedad, la muerte. Todos, la mente no funciona. Hay gente más sabia que otra, ¿no? Pero generalmente la mente humana cometemos errores como si tienes un coche, por ejemplo, que un cilindro de los 4 o 6 cilindros que tenga no funciona bien. Pues el coche no irá bien. Es un buen coche, pero y se parará. Los humanos hemos heredado. Pero Jesucristo, miles de años después, fue un milagro porque Dios vio la pena que muchos humanos, muchos hombres y mujeres, que no tienen culpa y que desgraciadamente nacen así y son buena gente, buenos personajes, dan una oportunidad y harán maravillas y tal. Y bueno, vamos a reparar aquello. De tal manera que el único método sería que un ser tan perfecto como era Adán viniera a la tierra, pero no había un humano perfecto, todo descendiente de Adán perfecto. Pero el Hijo de Dios, Jesucristo, dijo, yo me ofrezco, yo me convierto en un humano, y me sacrifico, sacrifícame. Pero hazlo así. Y así la humanidad recuperará lo que perdió por Adán y Eva, la perfección, la vida eterna. Y ya no habrá más viejos, ni más enfermos, ni más guerra, ni más nada. Y así sucedió. Vuelta al principio, con María, ese Mesías, Jesucristo, se convirtió en un bebé, en el matriz de una mujer, nació, se crió 30 años después, ya era carpintero, y María tuvo varios hijos. La Biblia dice 4 hermanos tenía Jesús y 2 o 3 hermanas. Pues ya digo que el tener hijos era una bendición. Hasta hay relatos como una mujer, Ana,
que no podía tener hijos y lloraba mucho, porque era una desgracia no poder tener hijos. Hoy en día mucha gente no quiere tener hijos por la molestia que puede causar muchos niños, si no tiene medios para mantenerlos. Pero entonces era una bendición. Y si no tenía un nuevo hijo, tendría que era una desgracia, como una tortura. Y entonces Jesucristo empezó con 30 años a hablar del reino, la esperanza a la humanidad, como dicen los evangelios, del reino de Dios, de que Dios traería de nuevo la perfección en la tierra, los animales, las personas, todos perfectos de nuevo. No habría guerras, no habría horrores, no habría matanzas, no habría odios, no habría vejez, enfermedad, epidemias, nada. Dios restauraría la vida eterna en la tierra por el sacrificio de Jesucristo, que ya estamos muy cerca de ese gran momento. Pero la invasión de los ángeles estaba todavía ahí en la tierra. Y Satanás, viendo a Jesucristo que ya empezaba la obra, el primer milagro que hizo en Canaán, para que la gente viera que era extraordinario. Y le invitaron a una boda con su madre y sus hermanos y hermanas, que era un personaje rico, un judío aquellos. Y entonces, en el relato de la boda en Canaán, ¿no? Dice que se quedaron sin vino. Había mucha gente bebiendo, claro, todo era normal, ¿no? Una boda muy... Venga, más vino aquí, por... Era un día de fiesta, normal. Y entonces dice el padrino de boda a Jesucristo y a la madre de Jesucristo, mira, se nos acaba el vino. No sé qué vamos a hacer. Estamos a mitad del día, pero se han bebido todo. Y entonces Jesucristo le dijo, a ver, le dijo al padrino de boda, mira, ve, que había tinajas, entonces no había agua corriente, entiéndeme. Tinajas para agua, para lavarse, para beber, para fregar, lo que sea. Llena todas estas tinajas que hay allí de agua. Y el padrino de boda, de agua. Bueno, con lo que tú digas, maestro. Y entonces le llenó de agua. Es decir, no se sabría entonces el padrino de bodas qué pasaría con agua. A lo mejor para lavarse, pues tantos borrachos han bebido todo el vino y se laven un poco y se duchen, se le limpian y se vayan a casa a dormir. Pensaría algo así, ¿no? Bueno, ya está llena, señor. Ya, lo que tú digas. Ven. Y le dije, a ver, y dice Jesús, prueba lo que hay en las tinajas. ¿Sí? Y cogió un jarro, lo prueba y se lleva una sorpresa y viene corriendo a Jesús. Señor, esto no puede ser. Que dice, mire usted, dice, en todas las bodas, que yo soy paño de bodas, yo conozco el material, dice, damos el mejor vino al principio, ¿sabe usted? Dice, porque claro, cuando la gente se bebe ya está medio borracha, pues al mediodía ya ni se dan cuenta, le damos el vino peor, que era casi agua todo. Pero no se enteraban, bebían y bebían y jugaban y bailaban y tal. Dice, pero en esta ocasión el mejor vino ha sido para el final. Este es el vino mejor de toda mi vida. ¿No? El primer milagro Jesús. Pero bueno, vuelta a María. María, ¿qué papel cumplió? El de madre. El de madre, que fue una mujer judía porque tenía que nacer por medio de una mujer. Y tocó a esa mujer que se casó con un señor que se llama José, que era carpintero y tuvo muchos hijos. Bien. Y entonces, vuelta al principio. María, la Iglesia Católica pone a María como reina de los cielos, mediadora, reina madre, diosa de los cielos, madre de Dios y madre. Esos títulos, ¿lo ha visto usted alguna vez en la Biblia? Jesucristo la venía a adorar. El pueblo de Israel venía a María y la adoraban, hacían sacrificios, la aplaudían. Hasta la gente no lo sabía. Pero es que la gente no lo sabía. Lo sabía José el carpintero, ni sus hermanos de Cristo lo sabían porque era un secreto. Nadie, salvo María y su esposo José, sabía que Jesús era un milagro, que no era de José ni era de María, que era un milagro. Solamente Satanás, claro que lo sabía. Y Satanás sabía que Jesucristo sería la piedra filosofal, digamos, en términos así modernos, para la salvación del mundo. Y efectivamente murió, lo mataron, porque vino a morir, si no, no hubieran tocado a Jesucristo. Tenía millones de ángeles alrededor. Pero vino a sacrificarse. Y 3 días después, Dios, su Padre, lo resucitó. Y ahora Jesucristo es eterno y será el Rey de Reyes por los próximos 1000 años. Es decir, entonces las promesas de Jesucristo de restaurar la paz en la tierra, la perfección, la belleza, la paz entre los animales, la paz entre las personas, volver a hablar una sola lengua, pues fue transmitida milagrosamente varios idiomas para que se extendieran por la tierra, porque estaban todos acumulados en Babel, lo que hoy se dirá que por millones, y ya no había trabajo ni comida para nadie, y dio un milagro que se cambien las lenguas y se vayan, cada uno a su sitio a ver, y llenen la tierra, que era el propósito de Dios. Pero vuelta a María. ¿Y por qué la Iglesia Católica
pone a María, la madre de... ¿Eso qué tiene que ver con la Biblia? ¿Lo ha visto usted alguna vez en la Biblia? ¿Ha visto usted en la Biblia que fueran los judíos a adorar a María? Que la hicieran sacrificio, que la aplaudieran, que... ¿Ha visto usted que María hiciera algún milagro? Que dijera alguna frase, alguna profecía, o que... No, no digo ni palabra, nada. O sea, María era la madre de Jesús, un privilegio, naturalmente, fíjese. Y Jesús, José Carpintero, otro privilegio, ser el padrastro de Jesucristo, menudo privilegio. Pero no era para llenarse de pompa y que la gente lo adorara, porque era un asunto que fueron escogidos porque tenía que haber un hombre y una mujer judío. Bien, recuerdo, hay en la Iglesia Católica, pues sí, no, que la madre... Las religiones antiguas, tanto en Egipto, como en Babilonia, como en Irak, Irán, los filisteos, cananeos, pam, 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 todos tenían como meta la diosa madre, Artemis, a la diosa Isis, la diosa Osiris, la diosa tal, todos adorando a una mujer, reina de los cielos. Y el catolicismo adoptó eso también. María, la madre. Pero ¿de dónde se sacan eso? El nombre de Dios en la Biblia viene 7000 veces. Viene un nombre. Cuando Moisés fue al monte Sinaí, que vio la zarza ardiente con este relato, dice que era un extraño. Moisés era un judío, claro, también. Dice que vio que era eso, que no, un arde, lleva días. No se apaga eso. A ver, y subió a un monte grande Sinaí y habló con Dios, que era un milagro para que se acercara allí. Entonces le dijo que fuera de nuevo, y había nacido en Egipto, José, ya se conoce el relato de cuando nació la madre, no quería, el faraón quería matar a todos los judíos, ¿no? Y en un canisto de mimbre lo dejó y la hija del faraón lo adoptó y tal. Bien, vuelve a Egipto, que vas a ser el mensajero, el mediador, para que saques al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Haré milagros y portentos por medio de ti. Entonces Moisés dijo, Señor, pero yo no te preocupes, tú vete allí, yo haré esos milagros para que se saca en libertad el pueblo de Israel que está 400 años de esclavo haciendo ladrillo y barro y tratando a los zapatos. Querían matar a todos los judíos y que los bebés de los judíos los tiraran al río Nilo y tal. Y así pasó. Pero cuando Moisés le dijo, Señor, ¿y qué diré quién me mandó? Y la Biblia dice, en el libro del Éxodo, tú dirás que Jehová, ese es mi nombre para tiempo indefinido. Jehová me ha mandado, el Dios de Israel. Bon, y así fue. El nombre de Dios, Jehová, viene en la Biblia 7000 veces. Muchas veces la Iglesia Católica Nuestra ha cambiado Adonai, o Señor, o Dios. No, tiene el nombre propio. Como Jesucristo tiene el nombre de Jesús, Yeshua en hebreo, y etc. Un nombre. Porque en el Padre Nuestro, cuando la gente ora, Padre Nuestro, a veces no sabe lo que dice. Muchas veces le han enseñado, pero no le han dicho qué significa el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre, venga. ¿Cómo vas a santificar un nombre si no sabes qué nombre es? Tú oras a Dios, Padre Nuestro. Que santificado sea tu... ¿Pero qué nombre? Si no sabes el nombre, ¿cómo puedes santificar un nombre que no conoces o que no te han enseñado con astucia? Ni María hizo ningún milagro en absoluto, ni dijo una palabra, ni una frase, ni una profecía, no dijo nada. Sino se alegró, dijo, gracias, es un privilegio ser la madre del Mesías. Lo aceptó así, y José también, el marido de María, que tuvo, ya digo, un montón de hijos con ella, ¿no? Nada de virgen antes del parto, después del parto y virgen, y como un milagro, y subió a los cielos María. ¿Eso lo han leído en la Biblia alguna vez? No. Todo lo que han enseñado, eso es una farsa. Es una religión que ha amasado fortuna, que ha creado matanza, guerra santa, que ha quemado gente viva. Millones, podía decirse. Una guerra que duró 100 años, la cruzada, y fueron ríos de cadáveres contra los árabes, contra el Islam. Ahora son muy amigos del Islam, ¿no? Ahora ya no, ahora ya no cuaja las guerras santas. Bueno, pero hay un par de textos que quiero leer. Cómo veía Jesús, María, naturalmente era su madre. Naturalmente, no la iba a despreciar. Su madre, digamos. Y su padrastro, pues José, claramente, que su padre real era Jehová Dios en los cielos. Hay un texto en la Biblia, en Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. Entonces, este texto es interesante. Dice que Jesucristo habían invitado, porque cada vez que iba a cualquier sitio, hacía milagros, resucitaba gente, curaba, bueno, hacía de todo, maravillas.
Iban enfermos, los curaban enseguida, gratuitamente, claro. No cobrando impuestos, ni subsidio, ni cosas raras. Y entonces los curaba. Los endemoniados los quitaba, los demonios los libraba. Gente que cojo se ponían de pie, corriendo, andando, y ya. Todos los milagros. Era una maravilla. Todo el mundo quería verle a Jesucristo. Y en una de las que le invitaban, todo el mundo quería, claro, todo el mundo le traían. En aquel tiempo de Jesucristo, todos los que habían enfermos en Israel los curó a todos. Ya no quedó ni un enfermo, ni nada. Hasta muertos los resucitó. Pero en un relato en Mateo capítulo 12, versículo 46 a 50, dice lo siguiente, hablando de María, su madre. Estaba Jesucristo hablando en una casa, ¿no? Haciendo milagros, todo el mundo estaría lleno de gente, todo el mundo, porque cada uno tiene una enfermedad. Señor, yo que tengo esto, mire, y ya está. Y salía curado, alegre y dando gritos de emoción. Entonces, Mateo capítulo 12, versículo 46 50 dice lo siguiente, presten atención, en la Biblia. Mateo capítulo 12, 46 50 dice, mientras, habla de Jesucristo, mientras él todavía hablaba a las muchedumbres, mire, su madre y sus hermanos se situaron fuera y procuraban hablarle. De modo que alguien le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están parados fuera y procuran hablarte. Como contestación dijo al que lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, mira, mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Punto. O sea, le cortó. ¿Qué quiere decir? Claro que quería a su madre, pero que no puso un énfasis. Oh, mi madre está aquí, por favor, que entre. Claro que amaba a su madre, pero él vino no a adorar a su madre ni a hacer la reina de nada. Era el privilegio de ser la madre de Jesús, pero él vino a salvar al mundo de la imperfección, la vejez y la muerte. Y hay muchos de relatos que podía estar horas hablando sobre ciertos milagros, ¿no? Ciertos milagros que dicen, mira, estos que podía estar horas hablando. Y quedarían pasmados, pero claro, un vídeo hay que hacerlo cortito, en unos minutos y punto. Muchos milagros, María, en Fátima, hemos visto. No han visto nada. Vieron alguna luz, como hoy se ven miles de ovnis, por todo así, un resplandor. Pues, ¿quiénes son los ovnis? ¿Quién está en la tierra? ¿No dice la Biblia que Satanás es el gobernante de este mundo? ¿No dice la Biblia? ¿No dice la Biblia que Satanás vino con millones de ángeles? En Génesis capítulo 6, versículo 4, millones de ángeles. ¿A qué vinieron aquí? Tuvieron gigantes, bestial ya de momento, que por causa de los gigantes tuvo que venir el diluvio, habían arruinado el planeta. Siguen todavía aquí, aunque muchos demonios se están eliminando. Pero miren, por ejemplo, dice en la segunda Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribió, sobre qué pasa en la tierra con estos milagros. Lourdes, una pastora que vio, ay, María, sí. Cualquier luz que venía, cualquier cosa rara, cualquier ovni, se ven miles todos los días. Ay, María, sí. No vio a nadie. Cualquier luz que venía, cualquier cosa rara, pero los demonios son astutos y engañan a la gente. Y sobre todo gente ignorante, pastorcillos y tal. Porque un ejemplo que no pasa, ¿no? Ni pasaría, pero que si María o quien quiera si tuviera que hacer presencia en la tierra, pues no se presentaría en un montecillo que diga 4 pasteles con unas cabras por ahí, se presentaría en la ONU, digo yo, en la Casa Blanca o algo así, no se presentaría en un monte perdido, absurdo, ¿no? Pero dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12, ¿qué dice Pablo sobre la actuación de los demonios, cómo actúan? Pero la presencia del desaforado, o sea, los demonios, es según la operación de Satanás, con toda obra poderosa y señales y portentos presagiosos, mentirosos, y con todo engaño injusto a los que están pereciendo como retribución, porque no aceptaron el amor de la verdad para que fueran salvos. Por eso, Dios deja que les vaya una operación de error, para que lleguen a creer la mentira, a fin de que todos ellos sean juzgados por no haber creído en la verdad, sino haberse complacido con la injusticia. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, 9 al 12. ¿Qué hace Satanás? Engañar a la gente. Engañar, para que siga todavía como Satanás ha estado aquí desde un principio, ¿no?
creyendo en la diosa madre, diosa tierra, sacrificios de niños. Y hablando de sacrificios de niños, eso verá que saldrá. Hace algunos años salió, 3, 4, 5 años, no me acuerdo, muy poco, que hicieron una excavación en Irlanda, en un monasterio católico, de eso de clausura, oscuro. No creo que Jesucristo y sus apóstoles se metían en un monasterio oscuro y no hablan con nadie y con un capuchón. No, hablaban en la gente, todo el día en la calle, con la gente. No tocaban una campanita y ponían un platillo para que les diera dinero. Hablaban y curaban a la gente. Pero hace unos años, en un monasterio católico, en Irlanda, y se hizo unas excavaciones arqueológicas para ver piezas antiguas, o ver si había otras construcciones al lado, que se hacen frecuentemente, cosas abandonadas. Y en un monasterio católico en Irlanda hace una excavación y que hayan debajo, en unas fosas comunes, 800 cadáveres de niños. Pero es que luego se hizo otro monasterio a poco tiempo, católico, 600 cadáveres de niños. Y no es raro que cada monasterio católico de curas o monjas se hallen cadáveres de niños en excavaciones, en fosas comunes. Eso no me lo invento, ¿eh? Puede verse en internet, menos mal. Así que María, ¿no? La Madre de Dios, Reina de los cielos, mediadora, ¿eh? No. Sabemos que nos originamos de Dios. Recuerda este texto. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que nos originamos de Dios, que Dios nos ha hecho. Pero el mundo entero, el planeta Tierra, está yaciendo en poder del inicuo. Está controlado por demonios, por Satanás. Satanás será destruido pronto, ya está siendo, y los demonios también. Y el reino de Dios será el que haga todo este caos para acabar con los demonios, con las sectas satánicas, con las logias, con las religiones diabólicas. Entonces vendrá la libertad para animales, aves, peces y para los humanos, y viviremos para siempre. Y no habrá más engaño, ni más dioses falsos, ni diosas, reinas de nada. Habrá paz en la humanidad por toda la eternidad. Esa es la promesa de Dios. Y eso es lo que pedimos el Padre Nuestro, los cristianos verdaderos.